Amén, hermanos amados. Entonces, agradecemos al Señor realmente por esta posibilidad que Él nos concede de poder estar una vez más reunidos para recibir su palabra. Yo también quisiera orar en esta noche pidiéndole al Señor que Él pueda hablarnos de una manera especial, viva, así como oraba el hermano Chochi también, que el Señor realmente pueda tomar el control en esta noche. Señor, queremos en esta noche una vez más encomendar nuestras vidas a ti, Señor, teniendo nuestra mirada puesta en tu persona, en tu obra, Señor, porque sabemos, Señor, que de ti proceden todas las cosas. Tú, Señor, creaste todas las cosas de la nada por medio de tu palabra que es poderosa. Y como dice tu palabra, tú eres el soberano de los reyes de la tierra, eres el testimonio fiel, eres el primogénito de entre los muertos. Y por medio de ti, amado Señor, hemos podido tener contacto y conocido al Padre, el Padre que hoy es nuestro por tus méritos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Te honramos por habernos revelado a tu Hijo Jesús. Y en esta noche, amado Dios, pedimos que tu Espíritu tome el control en esta noche, que seas tú hablándonos, Señor, y que tu palabra pueda ser clara para con cada uno de nosotros. Te pedimos que limpie, Señor, nuestros corazones, todo tipo de contaminación, de todo tipo de pecado, Señor. Límpianos con tu sangre en esta noche y purifícanos, lávanos, Señor, por medio de tu palabra. Guárdanos del mal, guárdanos de nosotros mismos, Señor. Te entregamos este tiempo, confiados en ti, en tu poder y en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos amados, como saben, eh, habíamos terminado la serie de los dones del Espíritu y entonces habíamos pedido a los hermanos que puedan ayudarnos en oración para que podamos decidir, yo pueda decidir de qué, cuáles temas poder tocar, ¿verdad? Entonces, yo tenía pensado, amados hermanos, tratar una serie acerca de algo que tiene que ver más con la obra y con la iglesia. Sin embargo, esta mañana he tomado una decisión de cambiar y tengo mucha paz, mucha tranquilidad porque entiendo de parte de Dios que Él quiere que volvamos a tratar estos temas. Y los temas que vamos a tratar, hermanos, están en Apocalipsis. De manera específica, vamos a empezar esta noche con la primera de las 7 iglesias. O sea, vamos a considerar cada carta del Señor a sus iglesias en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Yo quería, hermanos, también compartir con ustedes el hecho de que ustedes saben que los hermanos en la localidad aquí en Fernando, hoy están otros hermanos que están también escuchando, hace un tiempo hemos decidido comenzar como iglesia, como cuerpo, la lectura de la palabra, para que esto pueda, en las reuniones de la iglesia, sobre todo de los domingos, donde nos reunimos para recordar al Señor, pudiésemos avanzar en este tema de la palabra de Dios en el orden que están los libros en el Nuevo Testamento. Habíamos comenzado con el Evangelio de Lucas, después saltamos, elegimos uno de los 4 evangelios, después saltamos al libro de Hechos de los Apóstoles y desde ahí hemos seguido el orden establecido ahí en la palabra de Dios. Y entonces hicimos Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Entonces yo hice un cálculo, amados hermanos, hice un cálculo de todos los capítulos, desde el libro, el Evangelio de Lucas, todas las cartas y los libros, el libro de Hechos y todas las cartas, de todos los capítulos, a cuántos capítulos sumaban, y son 187 capítulos en total. ¿Eso qué significa? Que si nosotros dividimos esos capítulos en, el año tiene 52 semanas, pero nosotros le quitamos 12 porque sabemos que una vez al mes, o sea, 12 veces al año, damos la libertad para que un hermano pueda traer una palabra
inclusive el día donde partimos el pan. Pero los otros domingos suman 40 al año. Entonces, si ustedes hacen 40 domingos por año, hacemos 40, el segundo año son 80, el tercer año 120, el cuarto año 160 capítulos. Y hoy estamos en 180 y algo, hemos llegado a Apocalipsis. Quiere decir, hermanos, que hace más de 4 años y medio hemos comenzado nosotros con este método de como iglesia avanzar en las escrituras, y hoy el Señor, que ya sabía que Él prepara todas las cosas, hoy hemos llegado a Apocalipsis en un periodo de tiempo que ninguno de nosotros hace casi 5 años se hubiese imaginado. Ninguno de nosotros se hubiese imaginado, hermanos amados, que nosotros hoy íbamos a estar en la situación en la que estamos a nivel de planeta, a nivel mundial, porque estamos con una pandemia que ya ha golpeado a este planeta con el tema del encierro y todos los contagios que sabemos, y que también ha afectado la vida de iglesia en el sentido de que hace más de 4 meses que nos reunimos de manera virtual, y hoy el Señor quiere que volvamos a leer Apocalipsis. Yo creo, hermanos, que no es una casualidad que el Señor quiera o haya decidido anticipadamente que en este tiempo podamos considerar de vuelta el Apocalipsis. El capítulo 1 al versículo 3 de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos amados, bienaventurados aquellos hermanos de aquellas personas que tienen la gracia de poder leer, oír e inclusive guardar, en el sentido de atesorar lo que está escrito en este libro, porque el tiempo está muy cerca, el tiempo del fin. Sabemos que hoy ya no podemos considerar las cosas como antes, las cosas han cambiado bastante, estábamos considerando esto con muchos hermanos en oración también, y la percepción es que realmente debemos volver a estudiar Apocalipsis con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a sentarnos a los pies del Señor para recibir lo que Él ya nos ha enseñado, ya nos ha hablado, pero que hoy podamos entenderlo aún con mayor claridad en base a al evento de los tiempos, a las cosas que estamos viviendo. Así que, hermanos amados, también en el capítulo 1, desde el versículo 19, el versículo 19 del capítulo 1 dice lo siguiente: escribe pues las cosas, le dice el Señor a Juan, que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hermanos amados, el domingo nosotros hemos considerado el capítulo 1 y podemos decir que las cosas que él vio se refieren a ese Cristo glorificado, pero también le dice el Señor que escriba las cosas que son. Entonces, las cosas que vio se refieren principalmente a ese Cristo glorificado que Juan ve en su exaltación, en su gloria, como con ese vestido largo, con el cinto de oro en el pecho, con el cabello blanco, con los ojos de fuego, en su diestra tenía las 7 estrellas, tenía también en sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, la espada de doble filo. Ese es el Cristo que Juan ve, un Cristo glorificado en su esplendor. Por eso él cae muerto, prácticamente como muerto, y el Señor le pone la mano derecha y le dice: no temas. Ese es un versículo también que nos ayudó mucho este domingo. Una hermana consideró ese es el versículo 17, donde dice: no temas, yo soy el primero y el último. Así que, hermanos, no hay que temer de lo que se viene, no hay que temer de enfrentar de nuevo el Apocalipsis para leer. Al contrario, debemos estar felices que podemos leer, que podemos oír, y si atesoramos y guardamos las cosas que oímos y leemos, aún más bienaventurados vamos a ser en este tiempo. Así que, hermanos, yo creo principalmente que el Señor quiere que volvamos a leer esto. Y Juan escribe lo que ha visto, pero también le dijo el Señor: escribe las cosas que son. Y en el tiempo de Juan, hermanos, esta carta se escribe a las 7 iglesias. Podemos decir que el capítulo 2 o los capítulos 2 y 3 se refieren mayormente a las cosas que son. O sea, en aquel entonces habían cosas que eran
y que era necesario que Juan escribiera, se refería a la condición y a la situación en la cual estaban esas iglesias a las cuales el Señor se dirige. Pero también dice la palabra que él debía escribir las cosas que han de ser después de estas. Entonces podemos entender que el capítulo 1 son las cosas que vio, el capítulo 2 y 3 se refieren más a las cosas que son en aquel entonces, que también tienen un significado profético, y desde el capítulo 4 en adelante nosotros vemos, específicamente desde el 5 en adelante, vemos las cosas que han de suceder. Entonces este libro abarca cosas que vio, que son y que han de suceder. Amados hermanos, nosotros nos vamos a concentrar en estas reuniones sobre las cosas que el Señor habló a estas iglesias. Como decíamos, este libro está dirigido a las 7 iglesias que estaban ahí en Asia Menor y que son iglesias locales. La carta está dirigida principalmente a las 7 iglesias y son iglesias locales. La iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia que estaba en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, la iglesia que estaba en Sardis, en Filadelfia y la última en Laodicea. Estas 7 iglesias. Hermanos amados, si nosotros deseamos poder tener una comprensión buena de lo que el Señor dice en su palabra en esta revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis, nosotros necesitamos, hermanos, estar en una posición correcta. Y la posición correcta para nosotros es la de la experiencia de la vida de iglesia. Si estamos en la vida de iglesia local, si para nosotros la vida de iglesia local es una experiencia real y estamos viviendo la realidad de la vida de iglesia local, entonces para nosotros va a ser un poco más fácil que podamos comprender lo que el Señor nos revela en su palabra. Hermanos amados, sabemos que Dios, que es invisible, tiene una imagen y dice la palabra que la imagen del Dios invisible es Cristo. Cristo es la expresión de Dios. Cristo es la persona que muestra y da a conocer al Padre. Por eso nosotros no podemos llegar al Padre sino por medio de Cristo, no podemos ver a Dios sino por medio de Cristo, y no podemos conocer a Dios sino por medio de Cristo. El que me vio a mí ha visto al Padre, decía el Señor a sus discípulos. Entonces, esa revelación que se hace real de Dios por medio de su Hijo es por medio de el Espíritu. Aquellas personas que creen en el Señor, el Espíritu los incluye en la vida de iglesia, y entonces al conocer a Cristo, conocen al Padre, pueden tener contacto con el Dios Trino. Ven, hermanos, eso es muy importante entender, porque también cuando una persona se convierte, entra a ser parte de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal está compuesta y está integrada por todas las personas que han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, que han nacido del Espíritu y hoy tienen el Espíritu de Dios en ellos y son parte del cuerpo universal que es la Iglesia Universal. El Señor habló de su Iglesia Universal en ese sentido en Mateo capítulo 16, cuando le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia a la cual se refiere el Señor está más referida a la iglesia universal. Pero en el capítulo 18 nosotros vemos que el Señor Jesús se refiere también a la iglesia, pero ya no en el sentido universal, sino más en el sentido local. Entonces, hermano, para que podamos experimentar la vida de la Iglesia Universal, conocer, vivir, palpar lo que es la Iglesia Universal, necesitamos la expresión, vivir en la expresión de la Iglesia Universal, que es la iglesia local. O sea, el plan de Dios comienza desde Él, que se revela a través de Cristo por el Espíritu. Empieza la Iglesia Universal a incluir a todos los creyentes, pero esa iglesia se ve, se conoce, se entiende cuando experimentamos la realidad de la vida de iglesia. Hermanos amados, hay muchos que han conocido al Señor y se han salvado, pero nunca han conocido y experimentado la vida de la iglesia local. Y el plan de Dios para su revelación final está centrado en este trabajo de crear las iglesias locales en cada ciudad en el mundo. Él quiere un candelero
Él quiere una lámpara que ilumine su luz en cada ciudad. Y la iglesia local es la que nos ayuda a que podamos conocer y experimentar a Dios y a la iglesia. Hermanos amados, yo me recuerdo este ejemplo de Romanos capítulo 16, donde Pablo hace una recomendación a una hermana, y es muy lindo poder leer ese versículo para que ustedes vean, hermanos. Romanos capítulo 16, Pablo dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta recomendación que hace Pablo de una hermana no es una recomendación así al aire, como se suele decir en estas zonas. Esta recomendación, hermanos, es una recomendación específica, porque esta hermana que era Febe tenía una función de acuerdo a ese don que tenía, y ya probablemente había adquirido también el carácter del Señor, había madurado en su carácter. Por eso ella era una diaconisa, una servidora en una iglesia real existente de personas reales que se encontraba en la ciudad de Cencrea. Entonces, a veces, hermanos, nosotros decimos, somos hijos de Dios, somos hermanos, conocemos al Señor, soy parte de la iglesia, pero no somos específicos porque no hemos aún conocido la realidad de la vida de iglesia local. Yo espero que todos los que van a escuchar este mensaje, si aún no han experimentado la realidad de la iglesia local, puedan empezar a congregarse, puedan empezar a ser perseverantes en la iglesia, puedan saber quiénes son los ancianos en una iglesia, los diáconos, las diaconisas, cuáles son las funciones, puedan trabajar, puedan tener comunión unos con otros, porque es ahí, en el trabajo, en el estar cerca, en el ayudarnos, en el amarnos, que podemos entender realmente la revelación de Dios. Si nos quedamos solamente en un aspecto de no experimentar la vida de la iglesia local, hermanos, corremos el riesgo de ser muy teóricos y de que el conocimiento que tenemos de Dios se quede un poco en el aire, porque vuelvo a repetir, la expresión más práctica y real de Dios obrando en esta tierra es a través de la experiencia de la vida de iglesia en su localidad. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos decir, yo soy creyente, soy un hijo de Dios, tengo esta función en esta iglesia donde está la ciudad, donde están los hermanos a quienes yo me sujeto y ayudo, que seamos específicos. Aún más en este tiempo, había compartido una hermana, un mensaje de una hermana que compartió en el grupo de la iglesia, donde decía que más que nunca en este tiempo debemos estar unidos, debemos estar ayudándonos unos a otros, hermanos, amándonos por los tiempos en que estamos viviendo ya hoy. Amén, hermanos, y para eso el Señor ha creado la vida de la iglesia local. Y Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. Esta mañana, hermanos, esta noche, vamos a hablar de la iglesia, el mensaje en Éfeso, al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a ir tratando de entender lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Por qué, hermanos, decimos que el Señor nos puede hablar a través de estas cartas? Porque estas iglesias, aunque existieron realmente y eran las cosas que son para Juan en el momento que él escribía, Juan escribe este libro más o menos en el 93, 95 después de Cristo. Él estaba en la isla de Patmos, recibe esta revelación y escribe las cosas que vio, las que son y las que han de suceder después de estas. Y entre esas cosas que eran en ese momento estaba la realidad de las iglesias, la condición de las iglesias. Y estas iglesias existieron en realidad, funcionaban en realidad, tenían una realidad espiritual en ese tiempo. Entonces son iglesias históricas, pero al mismo tiempo, como este es un libro profético, nosotros entendemos que nosotros podemos aprender de todo lo que estas iglesias vivieron y lo que el Señor le dijo a estas iglesias. Y también vemos que es como que el Señor preparó estas 7 iglesias como 7 etapas de toda su iglesia. A lo largo de estos 2020 años, el Señor ya es como que anticipaba diferentes etapas de la iglesia, de su iglesia universal en todo el mundo, a través de estas 7 iglesias y sus 7 características. Eso no lo vamos a ver detalladamente hoy. Hoy nos vamos a concentrar más
en el aspecto histórico para que podamos aplicarlo también a nuestra vida de iglesia de hoy. Hermanos amados, el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿quiénes son estos ángeles o quién es este ángel a quien el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia? Si nosotros leemos el versículo 20 del capítulo 1, encontramos la respuesta. Y dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí el Señor dice que las estrellas 7 que estaban en su mano diestra representaban a estos ángeles de las iglesias y los 7 candelabros a las 7 iglesias. Por ende, no podemos darle otro significado al hecho de quién es este ángel. Si nosotros decimos, este ángel representa a otra cosa que no un ángel, le estamos dando un sentido diferente al que el Señor le dio. Ya el Señor nos dijo que las estrellas que estaban en su diestra representaban a los ángeles. Ahora tenemos que preguntarnos qué tipo de ángeles, porque sabemos que hay ángeles que están en los cielos, y eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, pero también sabemos que hay ángeles humanos, porque la palabra ángel significa mensajero. Si nosotros leemos en 2 de Corintios al capítulo 8, vamos a leer, hermanos, ahí, en 2 de Corintios al capítulo 8, lo que dice Pablo acerca de algunos hermanos que estaban ofreciendo un servicio a las iglesias. El versículo 23 recita de esta manera: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, los corintios, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, habían hermanos en aquel entonces que actuaban como mensajeros. Entonces podemos decir, hermanos, que el ángel de la iglesia en Éfeso, podríamos decir que es un hermano que en esta iglesia había recibido el encargo de llevar este mensaje a la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que son como ángeles. Algunos, por ejemplo, interpretan, son como ángeles en el sentido de que son aquellos que tienen de parte de Dios un mensaje para dar a la iglesia y son los mensajeros de Dios a sus diferentes iglesias. Entonces, algunos hermanos dicen que este ángel representa al pastor o al anciano de la iglesia. Podría ser, pero nosotros vemos, hermanos, que el gobierno en las iglesias, por ejemplo, el gobierno en la iglesia en Éfeso, no estaba dado a un solo pastor, a un solo anciano. Nosotros vemos en Hechos capítulo 20, donde Pablo manda llamar a los ancianos como cuerpo, un número en plural de los hermanos que estaban guiando a la congregación, tomando el liderazgo en la congregación. Entonces, por eso, yo no creo que necesariamente deban ser los ancianos o un pastor o un anciano. Podría ser también, pero principalmente es un hermano, una persona que es como una estrella para Dios. ¿Qué significa que es como una estrella para Dios? Las estrellas, ¿dónde están, hermanos? Están en los cielos. Las estrellas brillan en los cielos y cuando más hay oscuridad, más brillan estas estrellas. Por esto estos hermanos tienen su corazón en el cielo, su mente en el cielo, hacen tesoro en los cielos y no en la tierra. Ellos han cortado definitivamente con este mundo y con las cosas de este mundo, y aunque viven en este mundo, su corazón, su mente, su alma, su cuerpo están proyectados en el cielo, de donde esperan al Señor y trabajan en esta tierra, pero conteniendo su corazón, su mente y su alma y su esperanza en los cielos, de donde saben que es su ciudadanía. Estos son hermanos que viven constantemente en el Espíritu del Señor,
Juan, por ejemplo, dijo en el capítulo 1, yo estando en el Espíritu en el día del Señor, él en el Espíritu, o sea, enchufado, conectado con Dios, con su mente, con su alma, con todo su ser, penetrando aún más la profundidad del Señor. Entonces los mensajeros en las iglesias, podríamos decir, que son aquellos hermanos que pueden ser entre los ancianos también, pero principalmente son aquellos hermanos que están capaz en medio de la congregación, capaz sin ocupar un rol, un oficio específico, pero que son como mensajeros y hablan a la iglesia y comunican a la iglesia mensajes de Dios, porque ellos están en la presencia de Dios y brillan con la luz de Dios. Son hermanos que iluminan radiantemente en este mundo de tinieblas porque viven en santidad, viven buscando al Señor, viven en intimidad con el Señor. Entonces, amados hermanos, estos ángeles de las iglesias seguramente eran ángeles humanos, personas, hermanos que el Señor había elegido para poder transmitir el mensaje a sus iglesias. Acuérdense que en esta etapa ya estamos en una fase donde las iglesias habían perdido, como en este caso Éfeso pierde su primer amor, pero ya estábamos en una fase donde la iglesia estaba declinando y por ende el Señor busca siempre para volver a que la iglesia entera pueda volver a Él, busca algunos hermanos para poder comenzar con ellos el trabajo de restauración. Dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermanos, para mí, yo creo personalmente, no lo leí en ningún lado, que las 7 estrellas en su diestra representan una autoridad delegada por Jesús. Ustedes se acuerdan, hermanos, que el Señor Jesús, cuando murió y resucitó, recibió del Padre esa palabra que decía, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Entonces la diestra del trono representa autoridad. La diestra en el trono representa dominio. La diestra en el trono representa poder. Y al Padre le agradó entregar todas las cosas a su Hijo y hacerlo cabeza en el universo, darle un nombre que está por sobre todo nombre, exaltarlo a su derecha. Entonces, cuando el Señor Jesús dice las 7 estrellas que están en mi diestra, yo creo, hermanos, que aquí es como que el Señor está dando esa autoridad, delegando su autoridad a estos hombres, para que estos hombres puedan funcionar para ayudar a toda la iglesia. Si nosotros leemos el capítulo 3 de Apocalipsis, al verso 21, el Señor dice lo siguiente, en el capítulo 3 al verso 21. Dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces podemos decir que las 7 estrellas que están en la diestra del Hijo de Dios representan esa autoridad delegada de parte de Dios a estos hombres que son como mensajeros para sus iglesias y que son como estrellas. Habíamos dicho porque tienen su intención y su corazón en los cielos, aunque viven en la tierra, y brillan e iluminan en medio de una generación perversa y maligna. También dice el primer versículo, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Hermanos, los candelabros de oro sabemos que son las iglesias. Para el Señor, nosotros somos como un candelero. Y el candelero, como sabemos, sirve para iluminar. El candelero está compuesto por 7 lámparas, o sea, tiene un tronco, una rama ahí principal, y después tiene 3 brazos a su derecha y 3 brazos a su izquierda, y estas 7 lámparas componen todo este candelabro o este candelero. Y sabemos que el Señor tiene una expresión múltiple de su mismo espíritu, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, la idea de Dios es infundirse en esos creyentes, llenarlos de su ser, de toda la plenitud de Dios, para que toda la iglesia en esa ciudad donde Él la ha llamado a ser candelero pueda iluminar, irradiar de luz, ser como luminares en medio de esta generación perversa y oscura. Cada vez más nos acercamos a la medianoche y cada vez más es necesario que nosotros brillemos con la luz de Cristo, la luz del Señor.
Él es la luz del mundo, pero nosotros, si somos llenos de Él, si nos, si nos fortalecemos en el hombre interior por su espíritu y dejamos que Él habite en nuestro corazón y ocupe todo nuestro ser, también nosotros llegamos a ser la luz del mundo, como dijo el Señor a sus discípulos en el Sermón del Monte. Y el Señor camina en medio de estos 7 candelabros de oro. Hermanos amados, nuestro Señor Jesús no solamente ha recibido autoridad y dominio y es el soberano de los reyes de la tierra como rey, sino que también es nuestro sumo sacerdote. Y ustedes saben que el sumo sacerdote, uno de los trabajos del sumo sacerdote era el de trabajar para mantener encendidas las lámparas que se encendían cuando caía el sol. Entonces el trabajo de nuestro Señor Jesús hoy es mantenernos encendidos. Y para que podamos mantenernos encendidos, Él camina en medio de sus iglesias, mira cómo están sus iglesias, observa cómo están sus iglesias, su corazón está interesado en nosotros. Y aun cuando no estamos caminando bien, Él está ahí en el medio nuestro y nos habla palabra, nos corrige, nos alienta, nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos iluminar. Hermanos, quiero leer un pasaje en Hebreos al capítulo 8, donde nos habla de este trabajo del Señor como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ustedes pueden leer todo el capítulo 7 y 8, pero voy a leer solamente estos versículos. Dice así acerca de Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él es el ministro, Él es el que edifica su iglesia, Él es el que sirve al Padre, Él es el que cuida de nosotros, Él es el que intercede en favor nuestro, Él es nuestro sumo sacerdote. Amados hermanos, tenemos al Rey del universo que al mismo tiempo tiene la función de cuidar de su iglesia, de ministrarnos, de ayudarnos, de exhortarnos, de corregirnos, aún de disciplinarnos y a veces de manera severa para que podamos volvernos a Él y ejercer la función de la iglesia, que es expresar a Dios en plenitud, iluminar la vida de Dios, porque la gente necesita la luz de Cristo. La gente que se está yendo al infierno necesita que le hablemos de Cristo. La iglesia necesita crecer en santidad y para eso el Señor está caminando en medio de los candelabros de oro, cumpliendo su función como sumo sacerdote. Hoy tenemos un abogado ante el Padre, tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús en todo su estado de gloria. Yo diría un amén aquí, no escucho porque obviamente estamos silenciados, pero yo diría un amén en este momento. Versículo 2 dice, hermanos, miren lo que le dice el Señor a la iglesia que estaba en Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los apóstoles, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos amados, qué diferente la condición de esta iglesia en este momento, en el 95 después de Cristo, con respecto a cuando el Señor le escribe una carta por medio de Pablo a la iglesia en Éfeso. Esa carta primera se había escrito más o menos en torno al 60, 65 después de Cristo. Entonces pasaron 30, 35 años y ahora encontramos lo que el Señor le dice a su iglesia y la condición de su iglesia. Y la condición, hermanos, nos llama la atención porque al comienzo, cuando el Señor empieza a decirle que Él conocía sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, su perseverancia, inclusive ellos habían probado a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos, porque la iglesia debe discernir
Entonces esta iglesia tenía discernimiento, esta iglesia tenía actividades, esta iglesia tenía trabajo, esta iglesia tenía sufrimiento por causa del Señor, esta iglesia no soportaba a los malos, esta iglesia, como dijimos, había probado a los mentirosos, pero todas esas cosas que son importantísimas, lastimosamente las hacían sin el primer amor. Porque en el verso 4 les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos amados, se pueden hacer muchas cosas para el Señor, se pueden hacer muchas actividades para el Señor, se puede hasta discernir muchas cosas con la ayuda del Señor y externamente estamos al parecer vivos y activos, pero internamente estamos muertos. Hemos perdido el primer amor. Hermanos, eso es muy, pero muy fácil que caigamos en esa rueda del legalismo, de la religiosidad, de empezar a hacer las cosas ya no por amor y por el mejor amor como era al comienzo con el Señor. Cuando dejamos el primer amor, hermanos, dejar el primer amor significa, entre otras cosas, hacer las cosas para Dios, pero sin Dios. A veces estamos tan ocupados en la obra del Señor y descuidamos al Señor de la obra, nuestra relación con el Señor de la obra. Es hacer las cosas, pero sin orar, sin depender de Él, sin esperar en Él, sin preguntarle a Él, sin confiar en Él, sin dejar nuestro yo de lado y confiar en nuestra experiencia. Entonces, una forma de dejar el primer amor. Ustedes saben que el Señor a la Odisea le dice que Él había quedado afuera de la puerta. Muchas veces, hermanos, nosotros dejamos afuera al Señor de nuestras vidas, aún sirviéndolo. Y como iglesia, hermanos amados, el Señor nos está llamando a que volvamos al primer amor. Dejar el primer amor también es hacer las cosas sin esa pasión por Él. Ya no sucede nada en las reuniones, ya no nos emocionamos, ya no lloramos, ya no levantamos las manos, ya no gritamos gloria a Dios y aleluya. Parece un velorio. Perdimos el primer amor, perdimos la pasión por el Señor. Y eso nosotros lo experimentamos, hermano, muchas veces. Y es muy triste que a veces en la vida de iglesia, no solamente en las reuniones, sino también en nuestros contactos y en nuestras interacciones, hayamos perdido el primer amor. El que está enamorado de Dios no deja de hablar de Dios. El que está enamorado de Dios no deja de orar con Dios. El que está enamorado de Dios se vuelve, entre comillas, un pesado, porque lo único que hace es hablar de Dios. Y a veces nos encontramos entre hermanos y oramos solamente para comer y nuestras conversaciones no giran alrededor de Dios. Y eso manifiesta, hermanos, que hemos perdido nuestro primer amor. Yo me acuerdo cuando estaba enamorado, y aún gracias al Señor sigo enamorado, pero ese primer amor, mamá mía, soñaba con mi novia, hablaba por teléfono con mi novia, quería después verla y le hablaba a todo el mundo de mi novia. Y ese es el primer amor, ese es el mejor amor que no se tiene que apagar ni dejar, hacer las cosas sin Dios. Hermanos amados, nosotros a veces pensamos que aunque no tengamos el primer amor y hacemos y somos perseverantes, el Señor nos va a premiar. Pero el Señor nos dice que separados de mí, nada podéis hacer. Y la palabra de Dios en Gálatas 5:6 dice algo muy importante. Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por el amor. Primera de Corintios 13:2 dice, si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Puedo hacer muchas cosas, pero sin ese primer amor, amados hermanos, no sirve de nada. Nuestras obras no van a servir para nada. Y el Señor llama la atención a la iglesia que ha dejado su primer amor para que vuelva a su primer amor. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar.
Hermanos amados, aquí me llama la atención tres palabras. La primera es recuerda, recuerda. Hermano, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo y llego a este punto donde el Señor le dice a su iglesia en Éfeso que había dejado, que había caído del primer amor, recuerda. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es recordar de dónde hemos caído. Debemos examinar nuestro andar y debemos preguntarnos y debemos pensar dónde comenzó nuestra apatía, dónde comenzó nuestro enfriamiento, por qué comenzó nuestro enfriamiento. Y cuando el Señor nos ayude a poder volver a ese momento y a recordar ese momento, ahí deberíamos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Hermanos, si hemos caído y si hemos abandonado el primer amor, el Señor nos llama a examinar, a recordar de dónde hemos caído. Hermanos, yo le pongo un ejemplo. Ustedes saben que en el matrimonio, la vida matrimonial nos puede enseñar mucho acerca de nuestra relación con el Señor. Hay matrimonios que después de muchos años han perdido el disfrute que tenían al comienzo. Es como que ya no pueden lidiar, ya no pueden amarse como antes, las cosas han cambiado y cuando estos hermanos se dan cuenta que la cosa es bastante grave y piden ayuda, generalmente al empezar a examinar, al empezar a entrar en los detalles, generalmente el Señor nos lleva a examinar cosas del pasado que no se han resuelto y que quedaron ahí, como dice en italiano, insabbiate. Se le puso la arena encima, como la avestruz que mete la cabeza. Creo que la avestruz es la que mete la cabeza en la arena. Se escondieron, no se resolvieron, no se trataron, no se confesaron, no hubo arrepentimiento y por ende, tarde o temprano, eso afecta. Se va perdiendo la frescura del primer amor. Por eso es tan importante que también en el matrimonio podamos analizar cosas, no cosas que ya se resolvieron y que ya fueron limpiadas y lavadas y enterradas y puestas en el fondo del mar, porque eso hace Satanás y a Satanás no le vamos a seguir la corriente. Pero sí cosas que aún no hemos resuelto y el Señor nos llama a recordar de dónde hemos caído, cuándo hemos empezado a perder el primer amor, qué fue lo que pasó. Hemos conocido una situación, un ascenso de trabajo, hemos cambiado de ciudad, hemos logrado un objetivo, hemos perdido algo y ahí hemos empezado a relajarnos, a dejar de orar, a dejar de participar en las reuniones, a dejar de hacer discípulos, a dejar de evangelizar y debemos recordar eso como iglesia. Porque el Señor le habla al ángel, pero el ángel representa a toda la iglesia. Y la iglesia debe recordar dónde nos enfriamos, de dónde hemos caído, cómo comenzó esto. Y volver a decirle al Señor, Señor, perdón, perdón. Hermanos, si hemos caído, debemos solamente recordar con la ayuda del Señor y levantarnos. De donde hemos caído, nos levantamos y seguimos la carrera. La vida cristiana es una carrera que tiene un comienzo y nosotros hemos comenzado desde que hemos creído en el Señor, pero a veces caemos y a veces nos levantamos rápido y a veces no nos levantamos y seguimos caídos, seguimos por inercia, pero en realidad estamos a tierra. Hermanos, lo que debemos hacer es levantarnos y proseguir. No piensen y no le crean a Satanás que ahora uno debe comenzar todo de vuelta. Hermanos, yo sé que las caídas son terribles. Tenemos un hermano, hace poco compró una bici y se cayó. Se cayó mal porque él iba muy rápido y se cayó. Pero se levantó, se sanó, se curó, tuvo inclusive algunos puntos, fue al hospital y después yo lo veo a la tarde que sale de vuelta con la bici. Gloria a Dios, dije, qué bueno que no quedó en el suelo tendido, se levantó y siguió y prosiguió. Y así también nosotros, hermanos, si caemos, si hemos dejado el primer amor, recordemos de dónde hemos caído y levantémonos y prosigamos. Y no piensen que debemos volver de vuelta a todo, no, hermanos. Toda esa obra que hemos hecho hasta ese punto es recordada por el Señor y todo lo que hemos hecho en el Señor
tiene valor para el Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 15:58, que la obra que hagamos en el Señor tiene valor, no es en vano, porque el Señor es justo para recordar esa obra. Hermanos amados, no solamente debemos recordar de dónde hemos caído, sino también arrepentirnos. Esta palabra es para la iglesia. El Señor habla a sus iglesias y al decirle al ángel para que le diga a su iglesia, le dice arrepiéntete. Hermanos, Dios nos ama de la misma manera y su amor para con nosotros no cambia nunca. Él siempre nos va a amar de la misma manera. Pero hermanos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros dejamos el primer amor, es necesario el arrepentimiento, porque el arrepentimiento permite que nuestra relación con Él sea de vuelta viva, sea de vuelta real, aún sea más íntima. Hermano, ahora que el Señor me ayude con lo que voy a decir, pero yo creo personalmente, no solamente por creer, sino porque también lo he vivido, he estado en estas situaciones, no personalmente, pero yo creo que cuando entre dos que se aman mucho y que están hace muchísimo tiempo juntos, ninguno de los dos le falla de una manera grave al otro, ellos se van a amar y se van a amar de una manera saludable. Pero si uno de los dos le falla al otro y se arrepiente de verdad, recuerda de dónde cayó y se arrepiente, la persona que lo ama y que lo está esperando, es como que cuando se reconcilian, hay una mayor intimidad en ellos. La relación es como que aún se profundiza más entre ellos. Yo no estoy diciendo que para que nos amemos más, el camino es el pecado. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo algo que sucede. Aquellos hermanos que han caído, aquellos hermanos o hermanas que han caído y han fallado gravemente para con el Señor y se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a experimentar esa gracia de Dios, es como que tienen un amor especial hacia su Señor y lo aman de vuelta como en el primer amor. Así también sucede en algunas situaciones de pareja, de matrimonios. Uno le falla al otro. El otro, si se arrepiente de verdad, confiesa su pecado y lo abandona, es como que eso trae, después de un proceso de dolor, una mayor afinidad entre los dos. Se experimenta mayor gracia, mayor intimidad entre ellos. Y así sucede con nuestro Señor. A veces caemos, a veces fallamos, a veces le fallamos al Señor y le fallamos a nuestros hermanos, pero el Señor nos llama a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, a no buscar excusas, a no justificarnos y a pedirle de su gracia para que podamos sinceramente arrepentirnos. Y entonces experimentamos el amor de Dios que nos abraza, que nos cuida, que nos protege, que nos ama, que nos bendice, que nos lava, que nos regenera de vuelta. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos. Volver al primer amor, confesar que hemos dejado el primer amor, que probablemente nos hemos enfriado, hemos dado nuestro corazón a otras cosas, la atención a otras situaciones y hemos abandonado el propósito por el cual el Señor nos creó, que es Él, servirlo a Él, conocerlo a Él, vivir solo para Él. Pero hemos fallado y a veces le fallamos grande al Señor. Pero el Señor nos llama a un arrepentimiento que va a hacer de nosotros que podamos experimentar de una manera más profunda a nuestro amado Señor, conocerlo a Él aún más. Aquellos grandes hombres de Dios que vemos en la palabra, a veces vemos que han tenido grandes caídas. Y el Señor en su gracia y en su misericordia los restauró e hizo de ellos canales de bendición para que puedan experimentar mayormente la gracia de Dios. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos amados, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no es fruto del esfuerzo humano,
El verdadero arrepentimiento es una obra de Dios, es un don de Dios, es una gracia de Dios. En Hechos, al capítulo 11, el verso 18, la palabra de Dios nos muestra este principio, hermano. Hechos capítulo 11, verso 18. Pedro informa a la iglesia que estaba en Jerusalén las cosas que él había vivido con los gentiles, la conversión de los gentiles. Y al verso 18, los judíos dicen acerca de los gentiles: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, es Dios el que da el arrepentimiento. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado a todos aquellos que de corazón sincero buscan arrepentirse. Hermanos, yo no puedo esforzarme para arrepentirme porque todo va a ser vano. Una vez, yo me acuerdo que me hace reír, que había discutido con mi esposa. Y después de la discusión yo había dicho algunas cosas que no debía haberle dicho a ella, en un tono que no debía haber usado, y realmente me avergüenza esto. Y después fui a pedirle perdón. Pero saben, hermanos, no estaba arrepentido, de verdad. ¿Saben lo que dijo mi esposa? No, así no vale. No, ese tipo de arrepentimiento no, porque ella me conoce, ella sabe cuando realmente es Dios el que hace en nosotros una obra de arrepentimiento real. Entonces tuve que salir, orar, pedirle gracia al Señor y después sí, la cosa cambió, porque el arrepentimiento es algo de Dios, no es un esfuerzo mío, sino es una obra de Dios para todos aquellos que quieren. Segunda de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 25, Pablo dice lo siguiente a Timoteo. Hablando del obrero, dice: el obrero debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces aquí también vemos que es Dios el que concede el arrepentimiento. Hermanos, yo he visto muchos hermanos que han, como yo, fallado, y he visto a pocos que realmente se arrepienten. Es increíble, hermano. El arrepentimiento verdadero es distinto, se percibe de una manera distinta y tiene un efecto maravilloso en el que tiene que perdonar. Entonces pidamos a Dios que Él nos ayude por su Espíritu a que nos arrepintamos de verdad delante de Él si hemos abandonado el primer amor. Hermanos, si no hacemos esto, el Señor dice que vendrá y quitará el candelero de nuestro lugar. Pero antes de esto, hermano, yo quería hacer dos reflexiones acerca del cómo caemos del primer amor. Porque hemos dicho que a veces caemos, nos apartamos, ya hemos dicho algunas cosas, pero yo veo dos motivos principales. El primer motivo principal por el cual llegamos a enfriarnos, a alejarnos de Dios, a dejar a Dios de lado y a dejar el primer amor es dejar de orar en intimidad con Dios. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de pasar tiempo con el Señor, a solas con el Señor, orando a Él, hermanos amados, vamos perdiendo el primer amor y hacemos las cosas para el Señor, pero ya no con el Señor, ya no con esa pasión por el Señor. Hermanos, ustedes saben una de las maneras para amarnos entre nosotros. A veces no nos amamos mucho entre nosotros porque pasamos poco tiempo entre nosotros. Una de las maneras de poder crecer el afecto, el cariño y el amor entre los hermanos es que pasemos tiempo juntos. Y en la medida que vamos pasando tiempo juntos, compartiendo, ¿verdad? Ese cariño va aumentando, vamos conociéndonos, vamos extrañándonos más. Entonces es como que aumenta esa gracia, ese amor hacia el otro cuando uno pasa tiempo con la otra persona. Por eso los hermanos, aunque a veces se pelean mucho, cuando se separan se extrañan muchísimo porque ellos han vivido y han crecido juntos y han compartido todas las cosas y se aman muchísimo, aunque a veces hay hermanos como Mariano y yo que nos peleábamos todo el día.
terrible. Pero cuando estábamos lejos, cómo nos extrañábamos y nos buscábamos. Entonces, hermanos amados, así a veces nos enfriamos con el Señor cuando no pasamos tiempo en intimidad con Él en oración. Todo el día podemos estar con el Señor. Yo, cuando le digo a los hermanos, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? A veces escucho, hermano, me encanta porque yo cuando manejo oro, cuando me hago la ducha oro, cuando estoy en el trabajo oro, cuando oro y le alabo al Señor. Qué bueno, pero has tenido un tiempo a solas con Él donde no te estabas duchando, no estabas trabajando, no estabas manejando, no estabas chateando, no estabas mirando tele, no estabas haciendo otra cosa y estabas solamente dedicado a Él. No, hermano, eso no, yo siempre oro con Él. Hermanos, esos tiempos de intimidad con el Señor son fundamentales para que podamos no abandonar, no dejar el primer amor. Ahí el Señor nos revela, ahí el Señor nos muestra, ahí el Señor derrama de su gracia sobre nosotros y nos muestra cosas que capaz no podríamos ver en otras situaciones. Y después, ese tiempo de comunión con Dios, al estar con Él, claro que mejora porque empezamos a tener un disfrute. Segunda manera es cuando pecamos y no confesamos. Hermanos, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. Y cuando nosotros vivimos una vida de pecado y no queremos solucionar con Dios, por ejemplo, yo estoy enojado con un hermano y estoy ofendido con ese hermano, pero estamos en el mismo grupo, estamos compartiendo, pero yo no voy a hablar con él. No, porque no quiero hablar con él. Eso es un pecado, porque yo estoy ofendido, herido, y Dios me ha enseñado que si yo sé que estoy ofendido y herido, debo ir a buscar hablar como Él quiere hablar con nosotros. Él quiere acercarse a nosotros y mostrarnos y dialogar con nosotros para no exponernos, para no exponer nuestra desnudez. El Señor es bueno y así también debemos hacer nosotros, acercarnos con aquella persona que está ofendida o que nos ha ofendido y solucionar. Pero si no hacemos esas cosas u otras cosas y no confesamos nuestros pecados, eso también, hermanos, inevitablemente hace que la relación entre Dios y nosotros no pueda fluir más. Debemos tener limpias conciencias y para eso necesitamos confesar nuestros pecados y arreglar los asuntos pendientes. Hermanos, que el candelero sea quitado de su lugar significa que ya no está delante del Señor. Los candeleros estaban delante del Señor para alumbrar y al no estar más delante del Señor ya no pueden recibir más ese aceite necesario dado por el Señor para que siga alumbrando. Entonces el quitar el candelero de su lugar quita la posibilidad del candelero pueda seguir recibiendo de Dios ese espíritu, esa llenura del Espíritu Santo para que pueda iluminarse. Pero también podría ser una obra que comienza pero que se va apagando y se va terminando por pecado, por orgullo, por frialdad, por miles de cosas que se van metiendo y entonces si no se arrepiente, si no se toman medidas, el candelero es quitado. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día, donde estaba la ciudad de Éfeso, ya no existe la ciudad de Éfeso. Es una ciudad ahí en Turquía, pequeña, de ocupación musulmán, y en este momento ya no hay tracha, ya no hay rastros de la ciudad de Éfeso, o sea que fue quitado el testimonio, el candelero, como el Señor le dijo. Evidentemente no tomaron medidas. Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Este término, hermanos nicolaitas, está compuesto por dos términos. Conquistar o vencer gente o pueblo. Entonces se podría traducir como los que vencen al pueblo o a la gente común. Los que vencen al pueblo, o sea, los que conquistan al pueblo común y se crea como una división y que es la jerarquía que el Señor aborrece. Realmente el Señor aborrece eso en su iglesia, hermano. Que algunos quieran imponerse con autoridad, con arbitrariedad, imponiendo por obligación muchas cosas, con un señorío sobre los demás hermanos, pensando que los hermanos no pueden hablar, no pueden funcionar y solamente ellos son capaces de poder entender, leer, hablar y funcionar. Y entonces así se crea esa diferencia en la iglesia de aquellos que trabajan y sirven
y de aquellos que no trabajan y no sirven, no porque no quieren, sino porque estos, que son los nicolaitas, quieren tomar ellos, se creen mejores y se quieren imponer, conquistar, elevarse más que los demás. Que el Señor nos ayude a que podamos entender que el plan de Dios, hermanos, es que todos podamos funcionar como cuerpo, que todos podamos funcionar como iglesia, que todas las piedras que son vivas puedan ejercer sus dones para la edificación de la iglesia. Hermanos amados, en contra del plan de Dios está Satanás tratando de introducir esta jerarquía de los nicolaitas. Ustedes ven en el capítulo 1 de Apocalipsis, hermanos, vamos terminando. Dice el Señor, capítulo 1, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros somos reyes por méritos de Cristo y estamos siendo capacitados para poder gobernar, reinar sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo. Y cuando venga el Señor sobre las naciones, aleluya, y también somos sacerdotes. Los siervos del Señor somos un pueblo de sacerdotes, todos juntos funcionando, todos juntos sirviendo, cada uno en su función de acuerdo a su don. Para eso hemos estudiado los dones y para eso hemos tratado de dar a conocer la gracia que el Señor dio a cada uno, para que cada uno pueda funcionar como el Señor quiere. Este es el plan del Señor. Hermanos amados, en la vida, podemos decir, históricamente hablando de la iglesia, se han introducido en los años algunos términos que no son bíblicos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos ancianos, obispos, pastores, diáconos, encontramos y sabemos que los ancianos, obispos y pastores se refieren a tres términos que definen a un mismo grupo de personas. Y los diáconos son otro grupo de hermanos que son los servidores en la iglesia. Pero a lo largo de la historia se han introducido términos como arzobispo, o sea, ya por encima del obispo, cardenal, ese ya es más otra vez del arzobispo, papa, ese sí que es el top del top. Pero son cosas que no están establecidas en la Biblia, que no siguen el consejo de la Biblia, porque el consejo de la palabra de Dios es que estos hermanos que están puestos por el Señor, como hemos dicho varias veces, son para dirigir el trabajo de todos, no para que ellos trabajen en vez de los demás. Entonces el Señor quiere que todo su cuerpo, toda su iglesia pueda funcionar y a eso debemos volver, amados hermanos, y aborrecer la jerarquía, aborrecer el querer imponer la autoridad. Entonces el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, ¿quiénes son los vencedores en este caso? Los vencedores, en este caso particular, son aquellos hermanos y hermanas que se mantienen en el primer amor, que aborrecen las obras de los nicolaitas y que sirven al Señor en amor y en el primer amor. Hermanos amados, esta es una lucha, es una batalla. Nuestra carne es débil. Fácilmente dejamos de orar, fácilmente dejamos de congregarnos, fácilmente dejamos de leer la Biblia, fácilmente dejamos de discipular, fácilmente dejamos de enseñar y predicar, fácilmente dejamos de evangelizar y nos dedicamos a ver la tele, a comer, a divertirnos, a dormir. La carne es débil, no estoy hablando de la carne de ustedes, estoy hablando de mi carne que es súper ultra débil. Y hoy le pedí perdón al Señor por eso. Realmente, hermanos, que podamos ser aquellos de entre los hermanos que vencen y que no se dejan ganar por el mundo y las cosas de este mundo y por el sistema de este mundo que tanto el mundo añora, y que podamos tener nuestra mirada puesta en el Señor, amándolo con un amor verdadero, dispuestos a servirlos, aborreciendo todo lo que el Señor aborrece, como las obras de los nicolaitas. Hermanos amados, el Señor va a obtener su objetivo y va a llegar a su meta, aunque no llegue con toda la iglesia, va a llegar a través de algunos en la iglesia
que se disponen para con el Señor, los vencedores. Y para ellos hay una recompensa, comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Hermanos, ese árbol de la vida es Cristo. El objetivo de Dios al poner en ese jardín, en el huerto del Edén, a Adán y Eva, era que ellos pudiesen comer del árbol de la vida, disfrutar de Dios, de Cristo, de la vida abundante de Dios. Y para aquellos hermanos que vencen, la promesa es que van a poder disfrutar ya ahora de ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, que es Cristo. Y también van a poder disfrutar en el tiempo que se viene. Hay un tiempo, hermanos, que está por llegar, que es el tiempo del juicio que introduce el reino. Y en el reino que va a durar por 1000 años, van a haber hermanos y hermanas que van a tener mayor derecho, privilegio a participar del árbol de la vida, un disfrute del Señor en ese tiempo, para que después finalmente todos, sin distinción, sin diferencia, podamos disfrutar en la Nueva Jerusalén de ese árbol de la vida que es Cristo. Pero que hoy, hermanos, podamos empezar a disfrutar anticipadamente de aquello que se viene después de una manera completa. Que hoy podamos anhelar, disfrutar del Señor, vivir su vida, alimentarnos del Señor, comer del Señor, intimar con el Señor, profundizar con el Señor, para que seamos de ayuda a la iglesia, seamos uno de aquellos ángeles que el Señor elige para ser los mensajeros, seamos uno de aquellos vencedores que el Señor derrama su gracia y nos promete esa gracia de disfrutar del árbol de la vida, y que podamos influenciar a la iglesia entera para que se levante a poder servir en amor y en el primer amor, el mejor amor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que no nos pase lo que le pasó a Éfeso. Hermanos, Éfeso era una iglesia central en Asia. Podemos decir que era una iglesia de donde nacieron otras iglesias. Era una obra preciosa, tenían dones, se expandieron, había multitud. O sea, fue precioso lo que hizo el Señor a través de esa iglesia, y desapareció. De a poquito el gusanito empezó a comer, y el gusanito, si no se lo para, puede devorar todo y destruir toda la planta. Por eso es necesario a tiempo arrepentirnos, recordar de dónde hemos caído y levantarnos para servir al Señor en amor, en el primer amor. Amado Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos has recordado esta noche la importancia de volver al primer amor, Señor. Te agradecemos, Señor, porque a través de esta carta podemos recordar esas palabras, Señor, que tú has dicho a tu iglesia en aquel entonces, pero que hoy por el Espíritu dices: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, somos parte de tu cuerpo. Señor, que en nuestras iglesias donde nos has puesto en cada ciudad podamos resplandecer, Señor, y que podamos ser ese candelero que ilumina en su máximo esplendor tu gloria y tu vida, Señor. Señor, te pedimos que nos perdones si hemos caído, te pedimos que nos perdones si hemos fallado, Señor, que nos conceda, Señor, poder ver de verdad dónde hemos caído, el por qué hemos caído, y que nos concedas ese arrepentimiento verdadero, divino, tuyo, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor.